Empezamos con un caso que pasa más seguido de lo que te imaginas. Una empresa de seguros migra parte de su infraestructura a la nube. Durante la configuración apurada de un entorno de pruebas, un espacio de almacenamiento con copias de pólizas de clientes queda configurado como público. Un investigador de seguridad lo encuentra con un simple escaneo automatizado y avisa a la empresa antes de que pase algo peor. Fíjate que nadie hackeó nada. Los datos estaban ahí, accesibles, sin ninguna técnica sofisticada de por medio. ¿Te sorprende que este tipo de exposición no requiera ninguna técnica de hacking? ¿Por qué crees que pasa tan seguido? Hoy vamos a entender de quién es la responsabilidad cuando algo así pasa en la nube y cómo se evita. En la nube, la seguridad no es responsabilidad exclusiva del proveedor ni tuya sola, se reparte. El proveedor, sea AWS, Azure o Google Cloud, es responsable de la seguridad de la nube, la infraestructura física, la red global, el hardware. Vos sos responsable de la seguridad en la nube. Cómo configuras tus recursos, quién tiene acceso, cómo cifras tus datos, qué código desplegás. Esa proporción cambia según el tipo de servicio. En infraestructura como servicio, gestionás más capas vos. En software como servicio, el proveedor gestiona casi todo, salvo cómo configurás el acceso de tus usuarios. Pensemos un momento en el caso del bucket expuesto que vimos recién. ¿De quién fue la responsabilidad ahí? No fue un fallo de AWS o de Azure. Fue una configuración que alguien del lado de la empresa dejó mal hecha. Ahora pensá en tu propio caso. Si tu empresa usa una base de datos gestionada en la nube, ¿quién es responsable de que esa base tenga habilitado el cifrado, el proveedor o ustedes? Este modelo se repite en los tres proveedores grandes, aunque cada uno le ponga su propio nombre. Veamos los puntos en común. Observemos algo interesante. Cada proveedor de nube tiene su propia terminología, pero en el fondo comparten la misma base: gestión de identidades con permisos granulares, redes virtuales privadas configurables, grupos de seguridad que actúan como firewalls a nivel de instancia y registro centralizado de toda actividad. El error más común y de mayor impacto, el mismo del caso del bucket con el que arrancamos, es dejar un recurso de almacenamiento configurado como público por accidente. No hace falta que nadie entre. Los datos quedan ahí, listos para que cualquiera con la URL los liste y descargue. La corrección es simple pero indispensable. Revisar la política de acceso, restringirla a los roles que realmente la necesitan y activar alertas automáticas ante cualquier cambio futuro en esa configuración. Pensemos un momento. ¿Qué alerta automática configurarías vos para que un bucket o contenedor de almacenamiento nunca vuelva a quedar público sin que nadie se entere? El almacenamiento no es lo único que puede quedar mal configurado. Los contenedores cada vez más usados tienen sus propios riesgos. Imaginemos la siguiente situación. Un equipo despliega una nueva funcionalidad usando una imagen Docker descargada de un repositorio público sin verificar su origen ni escanearla. Esa imagen tiene una vulnerabilidad crítica conocida y, para colmo, el contenedor corre con privilegios de administrador dentro del host, algo que no necesitaba para nada. Un contenedor empaqueta tu aplicación con sus dependencias, pero esa aislación no es mágica ni absoluta. Si la imagen base tiene fallas o si corre con privilegios excesivos, un atacante puede eventualmente escapar del contenedor y comprometer la máquina real por debajo. ¿Por qué correr un contenedor como usuario root del host es un riesgo? Incluso si la aplicación adentro parece funcionar perfectamente bien, la buena práctica es partir de imágenes oficiales y mantenidas, escanearlas antes de usarlas y correr el contenedor con el usuario menos privilegiado posible. Si además usás Kubernetes para orquestar muchos contenedores, sumale políticas de red que limiten qué partes pueden hablar entre sí y gestión cifrada de secretos, nunca en variables de entorno planas. Los contenedores suelen alojar microservicios, y ahí aparece otro supuesto peligroso: pensar que la red interna ya es segura. Imaginemos la siguiente situación. Un equipo despliega una nueva funcionalidad,
usando una imagen Docker descargada de un repositorio público sin verificar su origen ni escanearla. Esa imagen tiene una vulnerabilidad crítica conocida y, para colmo, el contenedor corre con privilegios de administrador dentro del host, algo que no necesitaba para nada. Un contenedor empaqueta tu aplicación con sus dependencias, pero esa aislación no es mágica ni absoluta. Si la imagen base tiene fallas o si corre con privilegios excesivos, un atacante puede eventualmente escapar del contenedor y comprometer la máquina real por debajo. ¿Por qué correr un contenedor como usuario root del host es un riesgo, incluso si la aplicación adentro parece funcionar perfectamente bien? La buena práctica es partir de imágenes oficiales y mantenidas, escanearlas antes de usarlas y correr el contenedor con el usuario menos privilegiado posible. Si además usas Kubernetes para orquestar muchos contenedores, sumale políticas de red que limiten qué partes pueden hablar entre sí y gestión cifrada de secretos, nunca en variables de entorno planas. Los contenedores suelen alojar microservicios y ahí aparece otro supuesto peligroso, pensar que la red interna ya es segura. Veamos un ejemplo bastante habitual. Una startup le da, desde el inicio del proyecto, permisos de administrador total sobre todos los recursos de la nube a la cuenta de servicio de su aplicación backend para no tener que estar pidiendo permisos cada vez. 2 años después, nadie recuerda por qué ese permiso es tan amplio. Una vulnerabilidad en la aplicación permite a un atacante ejecutar comandos con ese mismo nivel de acceso total. Cloud IAM aplica el mismo principio de mínimo privilegio que ya vimos en la unidad 2. Pero acá los recursos son máquinas virtuales, bases de datos, buckets, funciones serverless. Y ojo con algo clave, las cuentas de servicio, las identidades que usan las aplicaciones para hablar entre sí, necesitan protegerse con el mismo rigor que una identidad humana, porque suelen tener permisos amplios y de muy larga duración. ¿Por qué una cuenta de servicio con permisos de administrador total es, en algunos casos, incluso más peligrosa que una cuenta humana con el mismo nivel de acceso? Controlar quién accede a los datos es una capa. Otra, igual de importante, es proteger los datos en sí mismos, estén donde estén. Este concepto es muy importante, así que vamos a detenernos en él. Son dos capas de cifrado y no son intercambiables. El cifrado en tránsito protege los datos mientras viajan por la red con TLS entre el cliente y la aplicación o entre microservicios. El cifrado en reposo protege los datos mientras están guardados en una base de datos, en un disco, en un bucket. Podés tener perfectamente cifrado todo el tránsito con TLS y, aún así, dejar la base de datos completamente sin cifrar en el disco. Si alguien accede al almacenamiento sin pasar por la aplicación, encuentra los datos legibles igual. Pensemos un momento. Si tu aplicación cifra todo el tráfico con TLS, pero la base de datos no cifra los datos en disco, ¿está realmente protegida la información? ¿Por qué no? Por eso ninguno reemplaza al otro. Se necesitan los dos, siempre, incluyendo los backups. Cifrar los datos los protege de ser leídos, pero si se pierden o se dañan, ninguna capa de cifrado los va a recuperar. Ahí entran los backups. Pensemos un momento en esta situación porque le pasa a más empresas de las que te imaginás. Una empresa sufre un ataque de ransomware que cifra su infraestructura en la nube. El equipo de TI está tranquilo porque hacen backups todas las noches. Cuando intentan restaurar, descubren que el proceso automático de backup llevaba fallando en silencio hace meses, sin que nadie lo hubiera verificado. Antes de seguir, definí mentalmente un RTO y un RPO razonables para un proyecto tuyo. Dos conceptos clave acá. El RTO, el tiempo máximo que el sistema puede estar caído, y el RPO, cuántos datos como máximo podés permitirte perder, medidos desde el último backup válido. Pero la lección más dura del caso es otra. Un backup que nunca se probó, restaurar no es un backup confiable. Solo sabes si funciona cuando efectivamente lo restauras con éxito. Por eso, además de definir frecuencia, aislamiento del backup respecto de la red principal y cifrado, hay que simular la restauración completa de forma periódica, no solo confiar en que corrió anoche.
¿Sabés si los backups de un proyecto que manejas se probaron restaurar alguna vez o simplemente se supone que corren todas las noches? Con esto cerramos el recorrido de la unidad. Vamos a unir todos los puntos del mapa. Repasemos el recorrido completo. La seguridad en la nube arranca entendiendo qué es tuyo y qué es del proveedor, el modelo de responsabilidad compartida. Ese principio se aplica igual en AWS, Azure o Google Cloud. Los contenedores necesitan imágenes verificadas y privilegios mínimos. Los microservicios no deben confiar ciegamente en la red interna. Necesitan autenticación mutua. Cloud IAM controla qué puede hacer cada identidad, humana o de servicio. El cifrado protege los datos en tránsito y en reposo, siempre los dos juntos. Y los backups solo sirven si se probaron restaurar de verdad. En la carpeta de actividades tenés 5 casos, parecidos al del bucket con el que arrancamos, para resolver aplicando exactamente este recorrido. De esos 5 casos, ¿cuál te parece más fácil de prevenir con una sola revisión de configuración sin necesitar herramientas adicionales? Te invito a preparar tus asistentes académicos con inteligencia artificial y resolver el caso que elegiste, tal como indica la actividad 1 de la guía. Con esto cerramos la unidad 5. En la próxima unidad vamos a ver qué hacer cuando, a pesar de todo, el incidente ya ocurrió. Gestión de incidentes y ethical hacking.